Miguel es un joven escritor de 28 años, conocido por su visión escéptica sobre todo lo sobrenatural. Criado en una gran ciudad, siempre ha tenido un enfoque racional y lógico sobre el mundo, rechazando cualquier idea de leyendas o misterios. Su escepticismo lo ha convertido en un observador atento, pero también en alguien difícil de impresionar con historias de fantasmas o fenómenos inexplicables. Decide viajar a Villanegra en busca de inspiración para su nuevo libro. La ciudad, conocida por sus leyendas oscuras, parece el escenario perfecto para una novela de misterio, pero Miguel no cree en las historias locales y ve en ello una oportunidad para desmitificar las supersticiones que rodean el lugar. Cree que, al investigar la ciudad y sus mitos, puede crear una narrativa convincente sin dejarse llevar por esas supersticiones infundadas. Este viaje, inicialmente, es solo una búsqueda de material para su libro, pero pronto se convierte en una experiencia que jamás imaginó vivir. Villanegra era una ciudad olvidada en el mapa, pacífica y envuelta en una niebla casi constante que parecía mantener al mundo exterior distante. Ubicada en las montañas de España, era un lugar donde las calles estrechas y antiguas albergaban historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Miguel, un joven escritor, llegó a la ciudad en busca de algo nuevo para su próximo libro. Escéptico por naturaleza, creía que podía explorar las supersticiones locales para construir una narrativa de misterio. Al caminar por las calles, notó cómo los habitantes evitaban mirarlo a los ojos y solo hablaban lo mínimo necesario. Había un aire de misterio en Villanegra que, incluso para alguien como Miguel, resultaba inusual. Al llegar a la posada, encontró a Salvador, el propietario, quien lo recibió con un leve asentimiento. «Bienvenido a Villanegra», dijo Salvador. «Espero que encuentres lo que buscas. Pero aquí respetamos el silencio». Miguel notó la advertencia, pero no le dio mucha importancia. Sabía de una leyenda que se contaba en la ciudad. Hablaban de una figura misteriosa conocida como la Muda, que vigilaba el silencio en Villanegra. Pura superstición, pensó Miguel, sonriendo para sí mismo. Estaba decidido a descubrir qué había detrás de esa tradición, que parecía asustar tanto a los habitantes. Pero, al observar el ambiente sombrío y la quietud casi absoluta que reinaba, una leve inquietud comenzó a instalarse en su mente. Al día siguiente, Miguel decidió explorar Villanegra en busca de inspiración, tal vez, de respuestas. Mientras caminaba, notó que los habitantes siempre mantenían una expresión seria, y cualquier sonido parecía ser cuidadosamente evitado. Incluso en lugares comunes como la panadería o la plaza, las personas se movían casi en silencio, como si cada paso tuviera que respetar el entorno. Mientras compraba algo en una pequeña tienda, Miguel intentó iniciar una conversación con el dueño. «¿Sabe algo sobre esa figura? La Muda». La reacción fue inmediata. El hombre se detuvo de repente, le lanzó una mirada fría y señaló sus propios labios, haciendo el gesto de silencio con un dedo. Miguel se sintió incómodo, pero mantuvo una expresión desafiante. Después de todo, estaba allí para escribir. Según su visión racional, no había nada que temer. Más tarde, al regresar a la posada, Salvador lo esperaba con una expresión seria. «Viniste a explorar nuestras historias, pero es importante que respetes nuestras costumbres», advirtió Salvador, con un tono más severo que antes. Villanegra es un lugar de tradición, y hay ciertas cosas que no deben desafiarse. Intrigado, Miguel decidió ignorar la advertencia. Creía que todas esas reacciones no eran más que formas de proteger la leyenda, quizás un antiguo secreto de la ciudad para atraer turistas. Sin embargo, Salvador se aseguró de darle un último consejo. Aquí, quien no respeta el silencio puede encontrar más de lo que imagina. Miguel se rió para sí mismo, minimizando la advertencia, aunque comenzó a sentir que había algo más en esa ciudad. Esa noche, Miguel estaba en su habitación, intentando anotar ideas para su libro. El ambiente silencioso de Villanegra lo inspiraba, pero le daba una sensación de inquietud. La tranquilidad parecía forzada, como si cada ruido fuera absorbido inmediatamente por la ciudad, dejando el aire aún más denso. Mientras reflexionaba, escuchó un leve sonido proveniente del exterior, algo casi imperceptible, como pasos lentos en la acera. Curioso, se acercó a la ventana y observó la calle desierta. Las lámparas antiguas proyectaban una luz pálida, creando sombras largas y contornos nebulosos a través de la niebla. Por un instante, creyó ver una figura a lo lejos, de pie e inmóvil, mirando en su dirección. Era una mujer, vestida con una capa oscura que se fusionaba con las sombras a su alrededor. Su rostro estaba casi completamente cubierto por la capucha, pero Miguel logró ver sus ojos, que reflejaban un brillo peculiar, casi hipnótico. «Debe ser otra superstición tonta», murmuró Miguel, intentando racionalizar lo que veía. Sin embargo, algo en la presencia de esa mujer le provocó un escalofrío en la espalda. Antes de poder alejarse de la ventana, ella levantó una mano lentamente y se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio. La expresión de la mujer no parecía ser una amenaza directa,
pero la mirada fija y la calma del gesto hacían que la escena fuera inquietante. Sintió como si le estuvieran advirtiendo, casi como una orden silenciosa para no desafiar la tradición de la ciudad. Aunque escéptico, Miguel no pudo apartar la mirada, atraído por la figura que transmitía una presencia que iba más allá de lo racional. Al parpadear, la figura había desaparecido, disolviéndose en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Miguel retrocedió un paso, sintiendo su corazón acelerarse. Intentó convencerse de que era solo una ilusión provocada por el ambiente y su mente influenciada por las historias que había escuchado. Sin embargo, una parte de él sabía que lo que había visto era real, o al menos, lo suficientemente real como para dejarlo perturbado. Regresó a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. La imagen de la mujer haciendo el gesto de silencio persistía en su mente, y no podía ignorar la sensación de que había cometido un error al explorar la ciudad más allá de lo permitido. A la mañana siguiente, Miguel sintió el peso de una noche mal dormida, pero se convenció de que todo era solo una coincidencia o su imaginación. Decidió hablar nuevamente con los habitantes para entender más sobre la leyenda y quitarse cualquier temor de la cabeza. Sin embargo, al intentar acercarse a las personas, notó que ahora lo evitaban aún más que antes. Al entrar en una cafetería, Miguel intentó hablar con la mesera, pero ella lo ignoró completamente, como si él no estuviera allí. Intentó lo mismo con otros habitantes, pero el resultado fue el mismo. Un ambiente de silencio pesado lo rodeaba, como si estuviera en una ciudad fantasma. Desorientado y frustrado, regresó a la posada y encontró a Salvador en la recepción. Miguel intentó una vez más entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué todos me evitan? ¿Qué ocurre en esta ciudad y con esa figura de la muda? Salvador, con una mirada grave, dudó antes de responder. Intenté advertirte, Miguel. Aquí, el silencio es más que una costumbre. Es una regla que no se puede romper. La muda no es solo una leyenda. Ella vela porque el pacto sea respetado. Aquellos que la desafían no encuentran paz. Miguel sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Pero eso es solo una superstición, ¿verdad? Todo esto es solo para alejar a las personas de lo que realmente sucede aquí. Salvador negó con la cabeza. No se trata de superstición, sino de tradición. Muchos intentaron romper este pacto, y ninguno volvió a ser el mismo. Si yo fuera tú, dejaría Villanegra ahora, antes de que sea demasiado tarde. La advertencia de Salvador finalmente hizo que Miguel sintiera una pizca de pánico. Quería creer que todo era exagerado, pero el profundo malestar que sentía parecía ser algo más real que cualquier leyenda. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía atrapado, incapaz de simplemente abandonar su curiosidad y marcharse sin respuestas. Esa noche, Miguel despertó con un frío repentino y una sensación de vacío profundo. Abrió la boca para suspirar, pero no escuchó ningún sonido. Extrañado, intentó murmurar algunas palabras, pero nuevamente, no salió ningún sonido. El pánico aumentó, y comenzó a susurrar y a hablar en voz alta, pero todo lo que logró fue un silencio absoluto. Era como si su propia voz hubiera sido robada por la ciudad. Desesperado, salió de la habitación y corrió por las calles oscuras de Villanegra, buscando ayuda. Sin embargo, al ver su reflejo en una vitrina, percibió algo aterrador. Detrás de él, la figura de la muda lo seguía, con la mano en los labios, en su gesto de silencio. Miguel comprendió, entonces, que al desafiar el pacto de silencio, había sido condenado. Su grito interior, ahora aprisionado, resonaba solo en su mente. Incapaz de comunicarse o de liberarse del peso de la presencia de la muda, abandonó Villanegra, pero sabía que el silencio ahora lo acompañaría para siempre. A medida que desaparecía en la carretera cubierta de niebla, una profunda sensación de arrepentimiento lo envolvió, pues había subestimado el poder oscuro de ese silencio que, contrario a lo que pensaba, no era solo una leyenda.